Pacheco Romaní es abogado de profesión con maestría en finanzas y derecho corporativo. Actualmente cursa estudios de doctorado en humanidades. Fue exministro de Comunicación en el MTC y es gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN, con experiencia en el sector público y privado. Experto en relaciones institucionales, comunicaciones, gestión de proyectos de infraestructura y reasentamientos. Recibimos al doctor Juan Pacheco Romaní. El día de hoy quiero comentarles sobre lo que nosotros estamos planteando como un nuevo enfoque para prestar servicios a la población. Creo que es necesario que no hablemos más de infraestructura, porque nos hemos olvidado que la infraestructura es un medio para prestar servicios a la gente. Y mientras esta infraestructura no esté en funcionamiento, en operación, la gente no lo percibe. Y nos hemos enredado en las discusiones sobre las herramientas y nos hemos olvidado de la finalidad principal, que es prestar servicios. Un pequeño diagnóstico de la problemática. Y tenemos una brecha de infraestructura calculada en 2018 de 363.000 millones, que para nosotros es insuficiente porque solamente fue considerado el acceso básico, no consideró en ese momento el MEF ni salud ni educación. Solo en educación se acaban de anunciar recientemente que la brecha asciende a 150.000 millones. Por lo tanto, esa cifra ha quedado desactualizada. Pero digamos, lo importante es que ahora hay un plan de infraestructura y la brecha que es necesario actualizar nos permitiría conocer el tamaño de la tarea. Pero otra vez, no nos debemos quedar solamente en eso. AFIN le encargó a la Universidad del Pacífico el 2015 la realización de un estudio sobre este tema y ellos calcularon al 2025 una brecha de 160.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que encontramos básicamente en el diagnóstico que realiza incluso la Contraloría General de la República sobre los problemas que se encuentran en el desarrollo de infraestructura? Son las deficiencias en los proyectos técnicos, por X razones. Una de las que identifica y coincidimos con la Contraloría, en este caso, es que, por ejemplo, ha encontrado que el promedio en Perú es de 2.7% de inversión, del costo de inversión en los estudios de ingeniería. En cambio, en Chile, el promedio es de 7%. Entonces, este es un tema a corregir. Este es un tema puntual a corregir. Si tienes más proyectos, ya lo dijo mi antecesor, si tienes un mal proyecto vas a tener problemas en la ejecución, retrasos y todo lo que ya conocemos, ¿no? Otro tema que no se incorpora oportunamente a los proyectos es el tema social, tampoco el ambiental, ¿no? ¿Y por qué? Probablemente sospechamos que sea para no elevar los costos, pero eso lo único que nos hace es postergar la discusión que va a venir después, porque esos temas sociales, esos temas ambientales no incorporados inicialmente en la evaluación, se convierten en retrasos, se convierten en reclamaciones, independientemente de la vía que se produzca o que se gestione el proyecto, ¿no? Por lo tanto, incluso el BID también ha encontrado esta característica, no solo en el Perú, sino en la región. Igual en el plano predial, más adelante hablaré con más detalle, pero tampoco se incorporan en los proyectos de infraestructura, especialmente los lineales, la situación predial desde el origen y se hace en una etapa posterior y no tomamos en cuenta que en el Perú tenemos una situación de informalidad en la propiedad porque no tenemos catastro multipropósito, porque no todos los inmuebles están inscritos, pero como lo digo, más adelante lo tocaré con un poco más de amplitud. Otro problema que nosotros identificamos no existe planificación, los sectores no hacen planificación o no toman en cuenta la planificación que hace el CEPLAN y
desde la formulación se parte solamente de lo que ellos tienen en sus competencias, de su reglamento, organización de funciones y en su ley de creación y en su MOF. Entonces no hay integración, hay atomización de proyectos. No podemos tener tantos pliegos presupuestales, porque lo único que hace eso es diluir la inversión pública. Y esto también lo ha identificado la Contraloría, ¿no? 1.800 y pico gobiernos locales, ¿no? No hay suficiente capacidad a nivel nacional para gestionar proyectos y por lo tanto, si ustedes revisan ese informe sobre el análisis que hace de la inversión pública en determinado periodo, creo que es hasta el 2021 de la Contraloría, es dramáticamente grave en el sentido de que la mayor cantidad de proyectos no pasan el 1.000.000 de soles y por lo tanto su impacto, o sea, no solamente están gran parte paralizados, sino que tampoco tienen impacto aquellos que puedan terminar, ¿no? Entonces, este es un tema también a afrontar y que no se discute, ¿no? Probablemente con la creación de la Autoridad de Infraestructura lo que se esté buscando es precisamente mejorar esta atomización. Pero hay un pequeño gran problema que estamos encontrando en ese proyecto de ley, que no se incluye la planificación. Se pasa de frente a la formulación. Entonces, el gran problema es que no planificamos, pues. Por ahí alguien en el MEF decía, no, pero es que los sectores tienen como tarea planificar. No lo hacen. No lo hacen. Y una muestra es lo que pasa con el ramal 4 de la línea 2 y el nuevo ingreso al aeropuerto. Y el ingreso al aeropuerto que tampoco está listo, siendo el mismo concedente, MTC. Esto es algo de lo que ya venimos conversando, ustedes ya escucharon. Las trabas municipales, también las licencias, las ofertas temerarias en los concursos que hay que corregir, las demoras en la aprobación de estudios de ingeniería que tienen los sectores por falta de suficientes profesionales o porque no deciden tercerizar, ¿no? Y otros temas ahí, por ejemplo, las asociaciones público-privadas cofinanciadas se rigen por el reglamento del INVIERTE-PE, que es inversión pública, que no se aplica para asociaciones público-privadas, pero sin embargo no se corrige, ¿no? Consecuencias, necesitamos articular el sistema de inversiones al sistema presupuestal, ¿no? Terminar de cerrar ese círculo. No se deben autorizar más proyectos si es que no tienes un sistema digamos, de inversión y de presupuestal conversando. Este informe de la Contraloría lo demuestra, por lo menos hasta el 2021, que no conversaba. Y el mismo ministro de Economía señaló la cantidad de 600.000 empleos que se perdían por la inversión no ejecutada o por la ineficiencia, ¿no? Esta es data pública. Nosotros hemos identificado en los proyectos que están en el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad y Sostenibilidad, más las concesiones firmadas, más la cartera de proinversión que no está dentro del Plan de Infraestructura, hemos identificado 35.000 millones de dólares por invertir en proyectos que podrían generar, de acuerdo al ratio que se menciona también en el Plan Nacional de Infraestructura, 2 millones de empleos, ¿no? Entonces, aquí está la reactivación económica con empleo formal, ¿no? Esto es factible y lo que necesitamos es decisión política y concreta para ejecutarlo y corregir las diversas causas, solamente he enunciado algunas, que existen de trabas para los proyectos. Algunas propuestas de solución. Reitero, el enfoque no se debe centrar en la infraestructura ni en los procesos. Tenemos leyes que solamente se dedican a describir los procesos, va para acá, va para allá. Quieres hacer un flujo, nadie lo entiende. Y con la sana intención de mejorar la calidad de los proyectos, lo que hemos hecho es entrampar los procedimientos y no tenemos proyectos, ¿no? Entonces tenemos que corregir esa situación y pensar en el ciudadano. La gente lo que necesita son servicios.
si usas BIM, si usas PMO, si usas NEC, lo que interesa finalmente es prestar servicios sostenibles al ciudadano. Especialmente los servicios básicos, especialmente los sociales. ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales lecciones que nos ha dejado la pandemia? ¿Cuáles son los servicios básicos que en los que tenemos que impulsar donde estamos peor? Salud, educación, agua y saneamiento, ¿no? Entonces, el enfoque tiene que cambiar. La infraestructura per se no genera valor para la gente si solamente ve un elefante blanco que no lo usa o ve alguna obra inconclusa que tampoco puede utilizar, ¿no? Entonces, no se debería permitir hacer obras que no tengan compromiso de operación y mantenimiento, porque eso es engañar a la población, porque se tiene que volver a invertir en determinados años, porque no se hace el mantenimiento, en la misma obra, en el mismo proyecto, ¿no? Nosotros encargamos un estudio al IPE entre 1992 y el 2005, se hacían cada 10 años, se hacía una carretera nuevamente, ¿no? Y no había mantenimiento. En el año 2002, el 0.5% del PBI se dedicó al mantenimiento y la inversión pública estuvo en el 4.5%. Entonces, no debemos hacer proyectos que no tengan operación y mantenimiento. No importa la vía. No importa si es obra pública, si es obra por impuestos, si es gobierno a gobierno, si es asociación público-privada. En la asociación público-privada sí hay operación y mantenimiento garantizado. Otra propuesta de solución, empaquetamiento de servicios. Dejando de lado, esta es una tormenta de ideas, dejando de lado la estructura actual de competencias presupuestales, de competencias por niveles de gobierno, que ya hemos visto que no ayudan a solucionar el problema de la gente, lo que estamos planteando aquí, y no solamente nosotros, sino Escobar, Ligrade y otros que ya han escrito por el estilo, es empaquetar un combo de servicios básicos, agua, salud, educación, conectividad, me refiero a internet, y acceso vial mínimo, digamos, ¿no? Y electricidad. Ese combo que pueda ser manejado a través de un project manager en una determinada localidad, pero encargándose de todo, independientemente de la vía y la herramienta que se use para ejecutar esos proyectos. Pero ya no dependiendo de que el ministerio es uno, que la regional es otro, que la municipalidad es otro. No, lo que necesita, ¿qué necesita esta localidad? Vamos a Acosvinchos en Ayacucho, por citar alguna localidad rural. Entonces coges toda la necesidad de servicios y dedicas ¿y qué haces de esta manera? Agregas economía de escala, agregas valor, atraes a postores de mayor escala y lo ejecutas con nuevas herramientas que ya nos vienen comentando, que ya se están usando en el Perú. Pero ¿por qué seguimos con una ley de contrataciones que ahora se anuncia que están cambiando con el mismo esquema de escoger en una licitación que no asegura nada, cuando lo que no estamos controlando, lo que no estamos mejorando son los proyectos, la calidad de los proyectos, la ingeniería, que es donde hay que invertir más, donde tener mayor participación de los ingenieros? Por si acaso, creo firmemente en un enfoque interdisciplinario. No es solamente de un sector. Tampoco de los abogados y menos de los economistas. Es interdisciplinario, cada uno en su tema, pero en este tema de la propuesta, lo que iríamos es a zonas alejadas, Huancavelica, Ayacucho, Cerro de Pasco, y podríamos solucionar el acceso básico, infraestructura social básica. No puede ser que tengamos los niveles de penetración y de brecha que tenemos en estos sectores. Es inaudito que tengamos esos crecimientos. Y si vamos a quedarnos mirando de que la regionalización, la descentralización falló y no hacemos nada,
nos quedamos pues, con el status quo y mirando en Lima qué es lo que pasa. Y eso no debe ser. Por lo tanto, como todos, creo, estamos convencidos de que, digamos, tenemos que mejorar el acceso al servicio de nuestra población, lo que tenemos, esto es una herramienta. No es la única, pero ¿por qué no probar? ¿Por qué no hacer pilotos? Y ya se ha probado que este tema de los combos pues, mejora el impacto. Si agregas 1% por cada servicio, entonces si agregas más servicios, se podrá maximizar, ¿no? Y por último, pues incluso usar de mejor forma los recursos regionales, que hasta hace una época, o no estoy al tanto si es hasta este momento así, no se podría usar en agua y saneamiento. ¿Por qué? Porque las empresas de prestadores de servicios de saneamiento son de propiedad municipal y por lo tanto podría haber ahí un traslape de fondos, ¿no? Entonces, pero al final la gente no tiene agua. Hace 2 meses, Chincha, 200 kilómetros al sur de Lima. Más de un mes sin agua potable, porque se dañó la infraestructura con el Yacu. Enormes cantidades de dengue, ahí empezó. ¿Y quién se preocupó en Lima? Porque era Chincha, pero si era en Lima. Pucusana, hasta el año pasado, tenía 1 hora 37 minutos al día de agua. Lo mismo que Islay en Arequipa. ¿No? Entonces, no podemos seguir discutiendo el diagnóstico sin hacer nada, ¿no? Entonces, una de las propuestas fundamentales para nosotros es que se incorpore realmente la sostenibilidad en los proyectos. ¿Cómo? Incorporando las 4 dimensiones de la sostenibilidad: la institucional, la legal, la contractual, la financiera, ¿no? La social, ya me pasé de 4, y la ambiental desde el origen del proyecto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos engañando. Sacamos una ficha, un proyecto, un perfil. Cuando vamos a ejecutar el proyecto, la información ya está desfasada, la realidad en campo es distinta, sobrecostos, adicionales, arbitraje, obra polarizada. Y después sacamos una ley para querer resolver la ley y no creer en la realidad, que es un defecto que tenemos los abogados. Las leyes no crean la realidad. Tenemos un gran problema. 32.000 leyes, nadie sabe qué se aplica. La tala normativa que mencionaban algunos, como Roberto Abusada, es indispensable. Tenemos que simplificar esa parte también. Nos encanta parchar, modifíquese el artículo, el inciso, y nadie sabe después que está vigente. Porque no pensamos en que no solamente los operadores del derecho usan la norma, sino la gente, la población. Por eso se alienta la informalidad, porque nuestro sistema no está pensado para tener el engagement respectivo. Otra propuesta, que también se ha debatido aquí en el Colegio de Ingenieros, es usar la gerencia de proyectos y el sistema Fast Track. Ya hay algunos casos en el Perú, ¿no? Entonces, en determinados proyectos y con un adecuado control de presupuesto, tú podrías ejecutar, mientras vas diseñando, vas ejecutando, ¿no? En paralelo, en algunos, no en todos, mientras se va, digamos, adquiriendo mayor confianza y mayor habilidad en el tema. Pero lo que no podemos hacer es seguir con esta secuencialidad. Primero el estudio, luego la ambiental, y luego los permisos, y después la obra. Bueno, ya pasaron en algunos casos 5 o 6 años, en promedio. La información de origen ya está desfasada. Entonces tenemos que tener una información actualizada al momento, decisiones al momento, como se hace en la gerencia de proyectos en el sector privado, con decisiones en el momento. Con el BIM registrando en tiempo real,
con transparencia, por supuesto, todo en línea, ¿no? Entonces, este sistema es ir ejecutando en paralelo, sin detenerse, sin esperar y hacer modificaciones. Uno de los defectos de la secuencialidad, estos son dos ejemplos que hemos encontrado, ¿no? En el caso de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, está usando dos versiones del contrato NEC, ¿no? En un caso, cuando estaba con más prisa, el contratista diseña y construye, en el otro caso no, pero ya se está usando. Probablemente haya que mejorar, pero ¿y por qué no se amplía esta metodología? Me pregunto yo. ¿O somos marcianos, somos chinos? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos pensando en lo tradicional si no nos está funcionando? ¿No? En las escuelas bicentenario también se está usando una forma de fast track, pero en este caso con y sin responsabilidad del contratista, ¿no? Este es otro ejemplo de fast track que hemos encontrado del Banco de la Nación, que se construyó con este sistema, ¿no? Si se pudo construir, ¿por qué no se puede construir también para el resto de la infraestructura? Y para esto se requiere modificar la norma del INVIERTP, actualizarla, ¿no? Y como dijo el propio Contralor en un documento de trabajo que publicó con otro colega, es necesario articular ambos sistemas, el sistema presupuestal y el sistema de inversión pública, ¿no? Una muestra es que, por ejemplo, hasta el año pasado, justo acabamos de publicar ese dato, no recuerdo, pero del 70% de inversión pública, creo que el 40% no había reportado el avance de obra física. Por lo tanto, la desfase ya está ahí presente, ¿no? Tenemos que pedir el avance de la obra física, no el financiero, no el presupuestal, el avance real de la obra física. Y ahí ustedes notarán la gran diferencia, ¿no? En el plano ambiental también tenemos que corregir el tema secuencial, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces se hace el estudio de ingeniería y luego se pasa al ambiental. Ya voy a ser exagerado. Un estudio de ingeniería que encuentra un proyecto que va a atravesar una zona consolidada donde hay viviendas que se van a afectar. Y después se va al estudio ambiental donde se hace la participación ciudadana, pero con el estudio de ingeniería ya aprobado. Entonces, ¿qué gran cambio se va a aprobar? ¿Para qué le preguntas a la población? ¿No es mejor involucrarlos desde origen en el tema ambiental y que ese estudio de ingeniería salga robustecido con la mayor cantidad de información? ¿Para qué? Para evitar pues, las distorsiones, los desvíos que siempre hay en los proyectos. Ahora, no en todos, pues, por supuesto, pero esto se tiene que repensar, ¿no? Y otra vez, tenemos que simplificar la normativa también. Citar un ejemplo en el tema ambiental. En el caso del sector transportes, las modificaciones no sustanciales requieren incluso un ITS o una modificación del instrumento de gestión ambiental. Bueno, a noviembre del 2022 tenían 800 expedientes esperando trámite. Por ejemplo, un cambio de vestuario en un puerto tenía que pasar por un ITS. No tiene sentido. Sin embargo, en minería, en hidrocarburos, sí existe esa posibilidad. Hemos pedido que se modifique el decreto supremo. Un año. Otra herramienta, otra propuesta es usar los contratos con enfoque colaborativo, que lo que priorizan es la ejecución del proyecto y no la discusión, ¿no? La separan, la ponen en una cuerda separada, usan la Junta de Resolución de Disputas, usan lo que tenga que usar, pero no se paraliza el proyecto, ¿no? Para esto se requiere obviamente un gerenciamiento de proyecto. Y eso nos lleva a pensar de que los project managers deberían estar en todas las instituciones públicas. Porque no necesariamente las instituciones públicas están preparadas o diseñadas para ejecutar proyectos, ¿no? Entonces esto es una realidad.
Esta es otra alternativa que nosotros encargamos a Videncia Consultores, una consultoría al respecto. Nosotros nos hemos acostumbrado y tenemos un fuerte rezago de pensar que la infraestructura, el fierro y el cemento es lo que tenemos que comprar, ¿no? Y investigando para una clase que dicto en una universidad de posgrado, el concepto de cosa en la contratación pública viene desde 1879 en la legislación española, ¿no? Entonces, ¿por qué no compramos servicios? ¿No? Si el sector define cuáles son los niveles de servicio, podríamos tener locales, podríamos tener servicio educativo, podríamos tener servicios de salud, a determinado X tiempo que permita financiar a un privado, prestar el servicio con los niveles que le indica el sector público a cambio de una retribución y supervisados por ese sector público. Porque, repito, lo que necesita la población son servicios, no discursos. Un ejemplo de eso es lo que ocurre con los servicios de diálisis en salud, pero solo 3 años. ¿Y por qué no se extiende a más áreas? ¿No? Entonces, esta es una propuesta que también le hicimos al Ministerio de Economía, que tampoco hemos visto recogida en la legislación. Seguimos pensando en que hay que comprar fierro y cemento y tenemos que tener a un montón de gente diseñando de qué grosor debe ser la pared del hospital. Pero no nos preocupamos, por ejemplo, de ponerle equipamiento al hospital o que tengan personal para que opere. Esta es otra alternativa. Otro problema que hemos identificado es el tema de liberación de áreas. Y el tema de liberación de áreas, a nuestro entender, a mi entender, por experiencia profesional, tiene un enfoque equivocado. Es un enfoque legalista en un país de realidad informal. Y por lo tanto, lo que requerimos es un enfoque social del problema. La expropiación es una excepción del derecho de propiedad que está, bueno, el derecho de propiedad es un derecho constitucional, artículo 70 de la Constitución, pero que cuando se quiere aplicar en el Perú no se puede. ¿Saben por qué? Porque tenemos un sistema informal de propiedad. No tenemos catastro, no sabemos exactamente qué existe en nuestro territorio. Tenemos algunas iniciativas de catastros municipales, yo estoy hablando incluso más allá del tema municipal. No tenemos un sistema integrado de gestión de tierras, ¿no? Y eso origina que el 50% de los bienes inmuebles en el Perú no estén inscritos, dicho por el Banco Mundial al Ministerio de Vivienda. Y del 50% que está inscrito no tiene georreferenciamiento con el WGS 84 que usan ustedes los ingenieros actualizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a encontrar un montón de superposiciones aparentes en algo que registros públicos debería dar una seguridad jurídica, que no es tal, que es lo que nos enseñan a nosotros. Y por lo tanto, esa situación, más toda la atomización que existe en la gestión de tierras que tenemos en el Perú, origina que cuando se va a ejecutar un proyecto de infraestructura, se encuentre con este tipo de problemas. Y hay algo que a nivel internacional, además de lo que estoy mencionando, se aplica, pero este es un ejemplo que he tomado de Social Capital Group, de una presentación que ellos tienen, ¿no? Imagínense que este es un mercado. El proyecto va a pasar por ahí. Gasoducto, tren, metro, lo que sea, carretera, va a pasar por ahí. Y solamente los dos que están con celeste tienen título de propiedad. El resto es precario, ni siquiera es poseedor. La expropiación se aplica a propietario y a poseedor. Acaban de ampliarlo a ocupante precario después de 15 años que se han dado con la cabeza que la realidad pero vamos a ver cómo lo aplican. Pero imagínense que ustedes van a ejecutar. Entonces, hoy, funcionario público, ¿cómo le pago a alguien que no tiene ningún título? Ni siquiera debe estar ahí. Porque probablemente sea una zona de recreación pública o una zona de mercado en la zonificación. Te vas a encontrar con esos problemas. Entonces, ante esos problemas, ¿qué pasa a nivel internacional?
los proyectos de infraestructura causan impacto, como en todo el mundo. Pero lo que no debemos hacer es invisibilizar el impacto en la gente. Es como si mañana a ustedes le tocaran la puerta y dijeran, ¿sabes qué? Va a pasar un tren por aquí, tienes que dejarme entrar, tengo que medir tu casa para tasarla, hacer el diagnóstico físico predial y todo lo demás. Entonces, el Banco Mundial, el BIL, la CAF, IFC, que es parte también del Banco Mundial, los criterios ASG o ESG, nacidos en Europa, la OCDE, todos tienen recomendaciones, tienen lineamientos. ¿Que se recogen en nuestra legislación? No. A regañadientes lo están haciendo en los estudios de impacto ambiental. Pero esto pasa a nivel global. Ningún proyecto de infraestructura grande, serio, que se va a financiar por APP puede desconocer estos estándares, ¿no? Que obviamente lo que tratan es de evitar que el perjuicio digamos que una persona que va a perder no solamente su vivienda, sino su modo de vida, dónde estudia, dónde trabaja, sus redes, se conserven, más o menos. Y si son vulnerables o si el caso lo amerita, se aplique un tema de reasentamiento que implica una movilización de esa población a otro lugar. Cosa que deberíamos estar haciendo con el tema del niño, en algunos casos que se anuncia, pero no hacemos nada, ¿no? Entonces, estas consideraciones no las estamos aplicando en el Perú. Y por lo tanto, al no hacerlo, tenemos más demoras, más plazo, más cuestionamientos, más arbitraje. ¿Y quién pierde? Todos nosotros, porque no gozamos del servicio, ¿no? Este es un documento del Banco Mundial. ¿Qué cosa menciona ahí? Es el método Pilar, ¿no? Imagínense que va a pasar por la zona de la izquierda y lo que hace es una redistribución. Ingresa, redistribuye, ordena, pasa el proyecto, ¿no? Y probablemente ni siquiera compense. ¿Esto se puede hacer acá? No, hasta ahora no quieren hacerlo. Igual, una carretera que va a pasar, digamos, imagínense, por un asentamiento humano, por un derecho de vía, qué sé yo, pero que está ocupado, lo que hace es redistribuir, pasa, ordena, y probablemente los puede dejar en el mismo sitio, ¿no? O sea, tienes que tener herramientas, tienes que tener flexibilidad. Acá hemos pensado que la oferta, que el expediente, eso no funciona. No funciona en un país que es informal. Y para eso basta que ustedes se vayan a la zona periurbana de Lima. Ni siquiera estoy diciendo que se vayan afuera de Lima. Detrás del Palacio de Gobierno, al límite con el Callao. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? Es, por ejemplo, recoger los aspectos principales del decreto legislativo 1333, que fue derogado recientemente, cuestionado por la parte digamos, de comunidades indígenas por el Congreso. Bueno, retiras eso para que no genere esa preocupación, pero ¿qué es lo que se necesita? Que para hacer el proyecto, en el momento que estás haciendo la ingeniería, se visite, se mire, se diagnostique, se diga, acá hay tal cantidad de gente, por acá no se puede, acá hay una zona arqueológica, acá es una zona acuífera, acá tienes que hacer asentamiento, acá el Estado tiene un terreno que puede adjudicarlo, pero no después, porque la consecuencia de hacerlo después es que el costo ya voló y tienes la traba, ¿no? Entonces, eso es en el corto plazo, pero en el largo plazo lo que necesitamos es un catastro multipropósito serio. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para que se haga planificación urbana, para que se haga planificación de inversiones, para que se haga gestión territorial, ordenamiento territorial. Pero ¿cómo vamos a hacer eso sin un catastro? No sabemos qué tenemos. En asociaciones públicas privadas necesitamos despertar. Nosotros
impulsamos, promovemos las asociaciones público-privadas porque nos parece la herramienta más sostenible, porque incluye la operación y mantenimiento, es un contrato a largo plazo, no solo se trata de construcción, sino también de operar y mantener. Y por lo tanto es una relación con un privado donde se distribuyen los riesgos y tienes un privado por X años, 30 años, lo que esté pactado, y pueda prestar un servicio y pueda ser responsable de ese servicio, normalmente con un regulador encima que sea el supervisor. Hemos tenido un decaimiento, ¿no? Porque hemos desatendido esta herramienta, ¿no? Y el dato que ustedes ven ahí, desde 2014 hemos pasado al 2022 a adjudicar menos. Ahora, con la nueva gestión del señor Salardi, estamos, digamos, con otra perspectiva. Se acaba de adjudicar unas bandas muy importantes para 3.800 centros poblados con 4G en el Perú. Eso es un avance muy importante, porque no es solamente la inversión, sino lo que se representa incorporar a estas personas a la posibilidad de la transformación digital. Pero esta herramienta, además, le permite al Estado un aspecto fundamental del cual nos hemos olvidado: distribuir el riesgo del financiamiento, porque no contamos con los recursos suficientes para afrontarlo por obra pública, donde el Estado asume todo, o por gobierno a gobierno, donde el Estado asume todo en recursos, ¿no? Se dice línea 3 por gobierno a gobierno, pero no tenemos los recursos. ¿Por qué no quieren usar la asociación público-privada? Y la pregunta es, oiga, pero si antes de decidir por una herramienta, mejor corrijamos los problemas que afectan la ejecución de proyectos, como la aprobación de expedientes técnicos, el tema de áreas, el tema de permisología, que eso es donde está la madre del cordero, no en la herramienta. Y sobre todo, repito, se acaba de anunciar 150.000 millones de soles de brecha de educación. Que no sean 150.000, sean 110.000 como se anunció antes. ¿Con qué presupuesto se va a afrontar? ¿Cuántos años se va a cerrar? El 34% de locales educativos, según la última data revisada del Ministerio de Educación, contaba con 3 servicios: luz, agua, desagüe. ¿Así podemos dar educación de calidad? Y si el presupuesto no nos da, ¿por qué no usan asociación público-privada? ¿Sabe cuánto se demora en la formulación de una iniciativa que ha estado desde 2013 a 2014 en preinversión para 3 colegios del Cusco? 7 años. Eso quiere decir que el costo del clavo, el costo del cemento en esa formulación ya varió, pues, ¿no? Entonces, estas son las cosas que a nosotros nos están preocupando. Necesitamos recuperar la herramienta de asociaciones público-privada para los proyectos que correspondan, ¿no? Tenemos planta de, ustedes ya lo vieron, ¿no? El planta de tratamiento, tenemos obras de cabecera, ¿no? Huancayo, Huancavelica, lo han anunciado 20 veces, pero no se corrige lo que precisamente hace que no sea atractivo el proyecto. Esperemos que pronto lo hagan, ¿no? Entonces, para nosotros ha habido un excesivo involucramiento del MEF en la búsqueda de mejorar procesos. Un proyecto puede ser consultado en 7 direcciones generales del MEF, incluso más que en el propio sector que genera el proyecto. Entonces eso es un exceso. Tienes que simplificar el tema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la búsqueda de proyectos lo que has hecho es generar que no tengas proyectos. Y por el costado se te van metiendo los gobiernos a gobierno que no tienen tanta exigencia en su origen, por lo menos, y por eso ahora los han regulado más, como las APP, ¿no? Entonces, o en todo caso, hacer gobierno a gobierno con operación y mantenimiento incluido, ¿no? Porque, otra vez, haces un tremendo proyecto y después lo entregas a un colegio que tiene 5.000 soles de un colegio hecho por gobierno a gobierno, pero en el presupuesto de mantenimiento anual tiene 5.000 soles. ¿Qué va a pasar con el colegio? Se va a deteriorar, pues. O sea, para eso no necesita ser ni profesional universitario. O sea, es simple lógica, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería contar el día de hoy, Rubén. Muchas gracias. Primeramente, felicitación por el enfoque. Evidentemente que es necesario medir
no la ejecución del proyecto. Mi punto de vista es medir el logro del objetivo de calidad del proyecto. ¿Qué significa esto? Que realmente la infraestructura que se haga cumpla con el servicio tal como lo has comentado tú. Eso es lo que habría que medir en toda entidad pública, primero. Y practicando empatía, yo soy cusqueño y mi esposa es de Limatambo. Si se hace un combo de todos los servicios en una zona, evidentemente el aporte a la calidad de vida y al crecimiento económico va a ser mucho más inmediato. Felicitaciones por la exposición. Muchas gracias también por la presentación. Me quedo con un comentario que hiciste, las organizaciones no planifican, y creo que esa es una realidad. Y yo diría que no solo no planifican, sino no reflexionan y no estudian los problemas, ¿no? Porque después vendría la planificación. Y la planificación que hacemos es muy tradicional, muy reactiva, ¿no? O sea, prácticamente vemos el pasado y hacemos el futuro con esa data, con esta información. Yo creo que hay que cambiar la hoja, no hay que cambiar la página, hay que crear el futuro para planificar desde el presente. Y en eso estamos en este Instituto de Prospectiva, justamente introducir, abordar ese concepto para mejorar la planificación en el Estado. Muchas gracias nuevamente por tu presentación.